pero antes, bueno, también vamos a saludar a Adela, nuestra mañanera 360, para que nos cuente también en Roma cómo avanza la mañana y qué nos tienen preparado esta mañana. Buongiorno, buenos días, Marc. Aquí estamos, 48.000 personas, es la cifra que ya da el Vaticano del número de fieles que han pasado por esta Basílica de San Pedro para decir el último adiós al Papa Francisco. Y es una cola kilométrica, aquí lo estáis viendo, que no deja de crecer, porque estas personas ayer aquí no estaban, es decir, la cola se hacía por otro lado y ahora mismo están, bueno, colonizando esta parte en la que hasta ayer estábamos tan solo los periodistas, unas medidas de vigilancia que siguen increciendo. Cada vez más policía secreta. No olvidemos que mañana empiezan a llegar algunas de las delegaciones extranjeras para el funeral del Papa, y también os contamos y os daremos más detalles enseguida de la oportunidad que tuvieron las cámaras de Mañaneros 360 de entrar al interior de la Basílica de San Pedro y comprobar el ambiente de respeto, de dolor, de cariño que los fieles procesaron al féretro del Papa Francisco. Esto aquí desde Roma. Sí, desde ahí mismo también en Mañaneros 360. Adela, hola de nuevo. Hola, buenos días, Mar, buenos días, mañaneros. Aquí seguimos en Roma, bueno, siendo testigos de que estas colas de las personas que quieren entrar hasta esta Basílica del Vaticano siguen creciendo, son kilométricas. Tan solo 1 hora y media ha cerrado la Basílica para unas labores pequeñas de mantenimiento y que puedan seguir entrando. Ya las primeras cifras del Vaticano nos hablan de cerca de 48.000 personas las que han pasado ya. Y ojo, porque va a estar abierta hasta las 7 de la tarde de mañana viernes. Se cierra primero porque a las 8 estará ese ritual que hará el camarlengo del cierre del ataúd del Papa, y empiezan las labores de preparación para el funeral que se celebrará el sábado. Insistimos, colas kilométricas, pero lo que hemos podido ver, y enseguida os lo vamos a contar en el interior de esa basílica, es el dolor, el cariño, el agradecimiento de todos los fieles frente a ese ataúd, hacia los restos del Papa Francisco. Pudimos entrar un equipo de mañaneros y os lo vamos a contar enseguida. Hoy el punto de atención sigue estando allí, sigue estando en el Vaticano, Adela, y en el Vaticano os acompañamos en esto, la entrada. Habéis entrado vosotros, tú, en fin, este velatorio que ahora mismo tiene enormes colas detrás de ti. Así es, Javier, porque estas colas continúan, lo estáis viendo, y también todo el personal, miles de policías, carabinieri, voluntarios, personal médico, personal psicológico ante las posibles previsiones que haya. Desde luego que os lo vamos a seguir contando, y también os contaremos, como decíamos, esa entrada de un equipo de Mañaneros 360 al interior de la Basílica de San Pedro. La última hora sigue estando en el Vaticano, donde Adela comanda una cobertura especial. En estos momentos las fechas están marcadas ya para las 9 misas del Papa, y Adela, vosotros habéis entrado en ese velatorio. Sí, Javier, esos conocidos novendiales, esas misas que comenzarán con la primera misa del funeral, serán 9 días seguidos, y eso podría marcar la clave, la fecha del inicio del cónclave. De hecho, la tercera congregación está reunida, se ha reunido a las 9, estamos pendientes de si salen y si nos pudieran ofrecer ya una fecha clara de inicio. Así es, tú lo decías, ayer pudimos entrar en un pool de prensa, de periodistas, a eso de las 2 de la tarde nos congregaba en la Puerta de la Estampa de la sala de prensa del Vaticano, y nos acompañaban precisamente por este camino que ahora mismo está poblado todavía de personas que quieren entrar hasta el Vaticano, y no por ser periodistas obviamente nos íbamos a librar, Javier, de los controles de seguridad. Vamos allí porque, Adela, os decía, vosotros habéis entrado en las últimas horas, habéis visto el cuerpo del Papa. ¿Cómo ha sido ese momento, Adela? Sí, hola de nuevo, Javier. Os decía que habíamos entrado en un pool de periodistas y que no por ello nos íbamos a saltar los exhaustivos controles de seguridad. Hemos tenido que pasar por allí las cámaras, micrófonos, absolutamente todo. Sí que lo hemos hecho, y entrábamos, bueno, pues por ese lateral, prácticamente 1 hora larga de espera entre que venían los miembros de prensa del Vaticano. Nos han llegado, siempre impresiona entrar en el Vaticano porque lo es, porque es impresionante, pero hacerlo en ese ambiente de solemnidad, de recogimiento, de dolor, de respeto, solo un ligero murmullo, mucho silencio y muchas personas muy afectadas, y que obviamente estaban dispuestas a hacer 5, 6 y las horas que hiciera falta por ver al Papa durante
durante apenas unos segundos, Javier, porque es muy rápido. También muchas personas que aprovechaban para hacer fotos con el móvil. Fue un momento realmente para creyentes, no creyentes, muy intenso, muy emocionante, muy intenso, un momento de piel, de escalofrío, y yo creo que va a ser difícil de olvidar, más allá de la palabra histórico, bla, bla, bla. Es una cuestión muy íntima, muy personal, de verdad. ¿Qué sensación te ha causado a ti ver el cuerpo de Francisco? ¿Qué sensación notabas tú entre la gente? Porque asumo hay, en fin, dolor entre los fieles. Ayer veíamos imágenes de una de las amigas del Papa. ¿Qué sensación hay dentro del velatorio? Pues mira, lo que más hemos escuchado es cariño y es agradecimiento. La gente que viene a ver al Papa Francisco le agradece el haber estado, por ejemplo, del lado de los migrantes, del lado de los pobres, del lado incluso de los reclusos a los que le habrían donado hasta 200.000 euros de su propia cuenta. Es una sensación de que quieren que el Papa Francisco siga, que se siga ese legado que deja, pero sobre todo de mucha emotividad y de recogimiento, Javier, de verdad, muy bonito, muy intenso y de mucha piel. Pero mira, justo entraba al lado de José Ramón Navarro. Sí. Te iba a llamar José Ramón Blázquez, no te digo más. Bueno. José Ramón Navarro, redactor de Legión de ABC, estábamos juntos en esa entrada al féretro. Pero hoy de lo que me gustaría hablar contigo y de explicar a todos los mañaneros que están en casa es de cómo se va a distribuir a todas los mandatarios, las autoridades políticas y también religiosas allí, en el momento en el que se desarrolle el funeral del Papa, porque tú has sido testigo del funeral del Papa Benedicto y de Juan Pablo. Sí, bueno, vemos que en estos momentos están justo trabajando, ¿no?, para organizar todo lo que se va a celebrar en el Sagrato, que es la zona previa al ingreso a la basílica. Vemos esa estructura blanca, que es donde se va a ubicar el altar. El féretro estará justo delante de esa estructura blanca. No va a estar cubierto, no, o sea, quiero decir, no va a tener esa especie de baldaquino, ¿no? O sea, que sí. Es el baldaquino que estamos viendo, es precisamente donde va a estar el altar. El féretro estará delante. Recordamos el funeral, por ejemplo, de Juan Pablo II, que hacía mucho viento y el evangelio que se pone encima del féretro pasaba las páginas, ¿no? Era como un momento así muy especial. A la parte derecha van a estar las autoridades. ¿Donde las sillas negras? Donde las sillas, vamos a ir, efectivamente, donde están las sillas negras, que vemos aquellos operarios que están ahí entrando. Normalmente se ponen en un orden. Los primeros que van a estar son los reyes, los coronados, y después ya los políticos, los cargos civiles, en función de la preeminencia del país, y ahí es donde ya vendrá el protocolo de quién es el que está antes, quién es el que está después, pero bueno, primero van a estar los presidentes y luego ya probablemente justo en esa misma zona, pero ya en la parte de abajo es donde van a estar otros cargos políticos menores, pues cónsules, ministros y todo esto. En la parte izquierda es donde estarán los eclesiásticos. Primero serán los cardenales. En esto es muy fácil de distinguir. De rojo van los cardenales y luego ya de morado los obispos y arzobispos. También probablemente algún sacerdote, y el resto de sacerdotes concelebrantes estarán en la zona de abajo. Está claro, José Ramón, que Roma es ahora mismo, y la Ciudad del Vaticano es una ciudad en la que están puestos los ojos de todo el mundo, 1.400 millones de fieles católicos. Es una ciudad en la que universal, vamos a decirlo así, capital del mundo, y es una ciudad blindada. Y a las 9 de la mañana se congregaba esa tercera congregación de los cardenales, más de 120, ¿verdad?, que estaban esta mañana. Calculamos más o menos, ahora van a dar la cifra oficial. El primer día había 80, en la de ayer hubo 103, hoy hemos estado allí en la puerta, algunos era la primera vez que iban, con lo cual calculamos que estará ya en torno a los 120, van a ir llegando todos de cara al funeral y luego de cara al cónclave. Y lo que hacen es empezar a tomar decisiones como muy prácticas. La primera que tomaron fue la de decidir el día del funeral y cómo iba a organizarse todo, y ayer tomaron, por ejemplo, la decisión de los 9 días en los que se van a hacer celebraciones en memoria del Papa, que también de alguna manera marcan la preparación y el inicio del cónclave, que van a finalizar el próximo domingo. Todavía hay una fecha oficial de inicio, ¿no? No hay una fecha oficial de inicio. Yo creo que van a esperar al funeral para dar esa fecha de inicio, pero esos novendiales nos dan la pista. Acaban un domingo, con lo que es muy probable que pueda ser el lunes cuando comience el cónclave,
y si no el martes. El lunes son justo 2 semanas, haría 2 semanas, entonces podría ser el lunes 5 o el martes 6 probablemente va a ser el inicio del cónclave. No vamos a hablar de quinielas porque todavía es muy pronto, pero empiezan esos movimientos entre, no sé si llamarlos sectores de la Iglesia. Sectores, acentos, como queramos, es evidente que los cardenales todos tienen distintas sensibilidades que de alguna manera se agrupan en el momento de la elección y los movimientos no es que se hayan comenzado, es que ya se llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay una fecha que marca de alguna manera ese inicio de final de pontificado, esa sensación de final de pontificado, que es la muerte de Benedicto XVI hace 2 años. Yo creo que de alguna manera a partir de ahí van ocurriendo ya cosas, todo el mundo pues se va moviendo. Es muy curioso ese ambiente, ¿no? Porque lo normal es que quienes hablaban mucho empiezan a callar, quienes decían algunas cosas empiezan a decir otras para que vayan perfilándose de alguna manera su imagen, porque es interesante, todo el mundo dice yo no quiero ser papa, pero probablemente muy pocos lo rechacen. Seguro que habrá habido alguno, que nunca lo sabremos, pero es muy poco probable. Entonces, bueno, al final creo que todos van a querer participar y vivir en un conclave. Vivimos tiempos interesantes, ¿verdad? Totalmente. Hoy no solamente los periodistas queremos estar aquí, quieren venir los fieles, pero ojo, Javier, porque la cosa se complica por número de vuelos, porque igual hay dificultad o no para encontrar hotel. Lo que sí sabemos, Javier, es que la Ciudad del Vaticano y Roma cada vez se está volviendo estos días más cara. Pero esto está siendo una fiesta extraordinaria para el sector de la hostelería y para restaurantes, vuelos. Hay quien está haciendo el agosto en este funeral, Adela. Así es, lo está haciendo porque estamos viendo que es un funeral de un jefe de Estado. Esto deja esa parte económica, pero también deja, como antes decía, mucha emoción, mucha piel. Y si hay alguien que emocionó al mundo ayer fue la pequeña monja. Digo pequeña porque es así pequeñita, enjuta, de un Genevieve. Ella rompió todo el protocolo, se acercó a llorar, a despedirse, no de un papa. Ella se estaba despidiendo de un amigo que le ayudó a ayudar, valga la redundancia, a las personas con las que ella convive, que son los más desfavorecidos. Y por supuesto la capital informativa sigue estando en el Vaticano, donde sigue Adela. Sí, y con una polémica, porque recordemos, el cardenal Angelo Becciu, que por edad, 76 años, podría formar parte de ese cónclave, si no fuera porque fue condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por unas irregularidades financieras, y si no fuera porque el Papa Francisco le vetó, le inhabilitó para ejercer cargos públicos en la Santa Sede. Lo que pasa es que él dice que quiere acudir a ese cónclave. Él ya ha estado en la primera congregación y además lo que arguye es que, aunque no estuviera en la lista de los cardenales que pueden acudir a ese cónclave, es que solamente aquello era una lista que había hecho la estampa, que de ninguna manera se había oficializado por escrito, se le había pedido por escrito que hiciera esa renuncia. En cualquier caso, ahora está la gran duda sobre la mesa. ¿Le dejarán acudir o no a ese cónclave? Es un asunto espinoso que recogemos en el siguiente vídeo. Hola de nuevo, Javier. Pues mira, estábamos viendo cómo nos sobrevuelan ya los helicópteros y esas medidas de seguridad van increciendo. Si ayer podíamos circular de alguna manera, voy a poner muchas comillas a libremente, pero podíamos pasar de una zona a otra, ahora todo esto se va complicando y esta fila de personas que sigue creciendo, los datos de Vaticano nos hablan que va subiendo más de 48.000, se aproximan ya las 50.000 personas que siguen entrando a visitar, a ver, a despedirse en ese momento de duelo del Papa Francisco. También hemos sabido de su generosidad y de su espíritu de trabajo. Recordemos que el Papa fallecía el lunes de Pascua, pero es que el Jueves Santo, en esa tradición de ir a visitar a los presos de alguna de las cárceles y lavarle los pies, también lo hizo. No hizo el rito de lavarle los pies por su estado de salud, pero allí estuvo y según han contado los medios italianos, lo que están diciendo es que habría donado esos 200.000 euros suyos personales para los presos de ese centro penitenciario y también para un centro de menores. Ahora mismo siguen las personas, muchas que ya tenían los viajes, pues cerrados, algunos que venían a Roma de vacaciones o que venían de peregrinación y que han dicho no me importa que sean 6 horas las que tenga que esperar o más. Es un momento histórico y yo quiero despedirme del Papa. Ahí tenemos el helicóptero que sobrevuela
en grandísimas medidas de seguridad, os las recordamos, francotiradores que van a empezar a llegar porque en clave política más de 170 mandatarios de todo el mundo se darán cita aquí. Mañana empieza a llegar la delegación americana. Recordemos que Donald Trump y su mujer Melania Trump estarán aquí junto con los dirigentes, insistimos, de tantos y tantos países que quieren venir a este funeral. Y estamos diciendo no hay crisis, pero lo cierto es que sí hay algo de resquemor en la ausencia del presidente del gobierno. Esta es la clave política aquí. El presidente del gobierno no va a estar con las delegaciones que acudan al Vaticano. Adela. Claro, Sánchez va a estar ausente, no obstante, envía, como ya hemos contado, a las vicepresidentas, María Jesús Montero, a Yolanda Díaz, también el ministro Bolaños y también Alberto Núñez Feijóo acudirán en esta delegación, más allá de los reyes de España. Obviamente, lo que sí sabemos es que en este funeral al que acudirán esas 170 delegaciones internacionales se va a convertir de alguna manera en un centro de la diplomacia. Y ojo, porque Giorgia Meloni, que tiene muy buena sintonía con Donald Trump, se está erigiendo en una especie de puente entre Europa y Estados Unidos. Eso sí, tendría que contar con el beneplácito de la Unión Europea. Según publica el Financial Times, no se vería con malos ojos que estas reuniones bilaterales las estuvieran organizando, no se sabe si de momento, pero dicen desde Bruselas, ojo, recordamos que Ursula von der Leyen acude a Roma al funeral del Papa. Trump también ve con buenos ojos algunas de esas reuniones bilaterales. Recordemos, Macron, Milei, representantes de la ONU y obviamente dos grandes ausencias, Vladimir Putin, Netanyahu, que recordemos tienen esa orden internacional de detención del Tribunal Penal de la Haya. Y última hora también en el Vaticano. Esta es la imagen en directo. Ahora mismo lo que están viendo es una riada de fieles para presentar sus respetos ante el féretro del Papa. Adela González, Vaticano. Javier, y ya tenemos datos. Hasta la 1 de la tarde, 61.000 personas han pasado para presentar su respeto, despedirse del Papa Francisco en el interior de esta Basílica de San Pedro del Vaticano. Vamos conociendo también detalles del funeral. Sabemos que ese cortejo fúnebre que va a salir de aquí, de San Pedro, y que se dirigirá hasta la Basílica de Santa María la Mayor, lo hará despacio, a paso de persona, para que los fieles que estén en las calles, bueno, pues también puedan verle aunque sea unos minutos. También sabemos que ese funeral va a ser público, pero habrá un momento privado. Será el momento de la tumulación, cuando se mete el féretro en la tumba. Ese momento va a ser privado para los familiares que ya están empezando a llegar hasta aquí, hasta Roma. Y otro detalle que informa el Vaticano en un comunicado. Dice que un grupo de personas necesitadas, cita, dice, pobres, estarán en la escalinata de esa iglesia de Santa María la Mayor porque para el Papa eran especiales y ocupaban un lugar muy especial en su corazón. Aviso para navegantes, para personas que vengan a Roma, a partir del lunes la Capilla Sixtina se cierra para preparar el cónclave, que todavía no tiene una fecha fija. Así es, continúa porque estas colas no terminan nunca. Aquí ahora mismo la gente igual se ha ido a comer, aunque aquí en Italia comen muy pronto, pero continúan todas las personas que quieren ver. Y ya tenemos datos oficiales que nos dicen que hasta la 1 del mediodía han pasado 61.000 personas. Lo que sí vamos conociendo a cuentagotas son algunos detalles de cómo se va a proceder a ese cortejo funerario. Los restos mortales del Papa Francisco saldrán desde aquí, desde esta Basílica de San Pedro. Acabamos de hablar con unas personas de Protección Civil que estaban, bueno, pues trabajando en de qué manera se puede organizar. Nos decía que todavía no está cerrado el recorrido oficial, tampoco está cerrado el vehículo en el que será transportado, será trasladado. Lo que sí sabemos es que se hará a paso muy lento para que todos los fieles, todos los creyentes, las personas que están en Roma pueden despedirse de él. También lo harán, y muy de cerca, el grupo de personas que no tienen recursos en la escalinata de Santa María la Mayor. Pues gracias, Mañana Adela. os lo contaremos. Nos marchamos así, pendientes de todo esto. Ahora, Telediario.